Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para traerles un saludo de parte mía y de el que me envió, el cual para mí es de mucha alegría podérselo traer a ustedes en este momento. En Apocalipsis capítulo 3 y verso 12 dice el Señor, dice Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer mejor, vamos a leer el verso 21, que dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono del Señor Jesús. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El trono de Jesús. El Señor Jesucristo, cuando estuvo sobre la tierra y sus discípulos le proclamaron rey, nadie podía verlo a él en su trono, porque todos estaban esperando que el Mesías ocupara el trono de David, porque el trono de David es una promesa mesiánica para ser cumplida en cierto tiempo, en medio del pueblo hebreo. Pero en aquella ocasión el Señor Jesucristo había venido como Cordero de Dios y como sumo sacerdote. Ni parecía ser el sumo sacerdote, porque no tenía las vestiduras de sumo sacerdote que se requerían para ser el sumo sacerdote de aquel tiempo. Y ya en ese lugar estaba colocado un sumo sacerdote. Pero con todo y eso, era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio que va por encima de todo sacerdocio terrenal, porque es un sacerdocio celestial. Él también, siendo el rey de Israel, no parecía ser rey, y menos en aquel tiempo en que él, como rey, no había venido para manifestarse, sino como Cordero de Dios y sumo sacerdote para quitar el pecado del mundo. Pero un hombre que estaba muriendo en una cruz al lado de Jesús le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque aquel hombre le reconoció como rey. Jesús, no importaba la apariencia que tuviera en esta tierra 2000 años atrás, él era y siempre será el rey de Israel. Él es el rey que Israel siempre ha tenido para gobernar al pueblo hebreo, lo cual él ha estado llevando a cabo y estuvo llevando a cabo a través de sus profetas. Por eso usted encuentra en los Salmos y también en otros lugares en donde Dios dice: yo soy
tu rey, hablándole al pueblo hebreo. Dios reinó en medio del pueblo hebreo a través de Moisés, porque Moisés vino a ser el caudillo de Israel, legislador de Israel. Él estableció al pueblo hebreo las leyes, ordenanzas, estatutos que Dios le dio para el pueblo hebreo. También Dios reinó en medio del pueblo hebreo a través de David y a través de Salomón y otros reyes que sirvieron a Dios, porque Dios es rey sobre todos los reyes, y Dios se identifica al pueblo hebreo como su pueblo sobre el cual Él establece su reino. Dios en el Antiguo Testamento estuvo guiando al pueblo hebreo como rey sobre y a través de los reyes que sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo, la iglesia hebrea del Antiguo Testamento, tuvo 7 etapas o 7 edades. Y luego, cuando apareció el Señor Jesucristo sobre la tierra, se llegó a la edad o etapa más importante del Antiguo Testamento. Se llegó a la edad o etapa del trono de Dios, del trono en medio del pueblo hebreo. Por eso le preguntaban a Jesús: dinos, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Él les decía: el reino de Dios entre vosotros está. Allí estaba el rey de Israel y estaba en la etapa o edad del trono de Dios en medio del pueblo hebreo. Estaba el pueblo viviendo la etapa o edad del trono, la etapa o edad de la piedra angular, porque allí estaba la piedra no cortada de manos, la piedra del ángulo que los edificadores, los ministros de aquel tiempo, encabezados por el sumo pontífice, estaban rechazando. Se estaba viviendo en la edad del trono del Antiguo Testamento, de las edades hebreas. Pero el pueblo hebreo no lo comprendía. Se estaba viviendo una etapa que había sido representada en el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón, allá en el lugar santísimo. Y el mismo Señor Jesucristo vino a ser también el arca del pacto, también el lugar santísimo, el lugar de morada de Dios. Pues el lugar santísimo del templo del tabernáculo del Antiguo Testamento, si usted lo observa, fue el lugar en donde Dios reposó cuando entró en la dedicación del templo, de ambos templos, del que hizo Moisés y del que hizo Salomón. Dios entró a ese templo y pasó al lugar santísimo y se colocó sobre el arca del pacto en medio de los 2 querubines, porque el lugar santísimo es el trono de Dios, es el lugar de reposo de Dios. Y el arca del pacto, en donde estaban las tablas de la ley, el maná escondido y la vara de Aarón que reverdeció, vino a ser el lugar sobre el cual Dios se posó, porque ese lugar santísimo es el trono de Dios.
el trono de Dios allá en el templo. Por eso Dios dijo, desde este lugar, sobre el arca del pacto, de en medio de los dos querubines, yo me manifestaré, yo hablaré desde este lugar, porque en la tierra, el lugar santísimo, es el lugar del trono de Dios, en el templo. Por eso, al lugar santísimo nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote y una vez en el año y no sin sangre. Tenía que llevar la sangre de la expiación para poder llegar a ese lugar. De otra manera, el mismo sumo sacerdote moría en el lugar santísimo. Eso era en el templo del Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo. Porque estos templos, el que hizo Moisés y el que hizo Salomón, fue de acuerdo al diseño que vio Moisés en el cielo. Porque Dios le mostró a Moisés en el cielo su templo, y cualquier templo que Dios ordenase hacer en medio del pueblo hebreo, el cual estaría representando el que está en el cielo, tenía que ser hecho con el mismo diseño. Tenía que tener todo lo que tiene el que está en el cielo. Y por eso San Pablo, hablando del tabernáculo que hizo Moisés, dice que lo hizo de acuerdo al modelo que Dios le mostró en el cielo. Y dice que tenía atrio, y que tenía también el lugar santo, y que tenía el lugar santísimo. Porque así es en el cielo. Por eso Moisés dice, dice San Pablo, dice que ese templo era tipo y figura del celestial. Y cuando fue purificado todo lo que había en el templo que estaba en la tierra, dice que eso era tipo y figura de las cosas celestiales, y que las cosas celestiales con mejor sacrificio que el sacrificio que se llevaba a cabo en el templo, se rociaba con sangre, con la sangre del Señor Jesucristo. Fue rociado en el templo que está en el cielo todo lo que tenía que ser rociado. Con la sangre del Señor Jesucristo, cuando Él ascendió al cielo con su propia sangre, y allí entró al templo que está en el cielo y se colocó en el lugar de mediación, de intercesión, para hacer intercesión por cada uno de los hijos de Dios que tiene representación en el templo que está en el cielo. Y los hijos de Dios son del cielo, y por cuanto vienen del cielo, el Señor Jesucristo ha estado construyendo un templo, el templo del Nuevo Testamento, porque el templo del Antiguo Testamento, el literal, estaba en Jerusalén, luego del de Moisés,
Pero el pueblo hebreo, como iglesia o templo espiritual, tuvo 7 etapas o 7 edades. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo ha estado construyendo un templo espiritual con piedras vivas. Por eso San Pedro dice: vosotros sois piedras vivas, para la construcción de un templo santo al Señor, una casa. Por eso dice San Pedro y San Pablo: ustedes no saben que son templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Porque en el Nuevo Testamento ha estado el Señor Jesucristo construyendo un templo con el mismo diseño del que está en el cielo. Y en el templo que está en el cielo, en el lugar santísimo, allí Dios se sienta en su trono. Y el Señor Jesucristo, allí cuando ascendió, se sentó en el trono de su Padre. Por eso la promesa es: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Ahora, el Señor Jesucristo, para tener un trono, ha tenido que construir un templo, un tabernáculo con el diseño del que está en el cielo. Él por 2000 años aproximadamente ha estado construyendo ese templo, utilizando a cada uno de los mensajeros que él envió en cada edad, por 7 edades consecutivas. Y a través de cada mensajero, el Señor Jesucristo ha estado manifestado en carne humana, en el mensajero de cada edad, revelado en el mensajero de cada edad, hablándole al pueblo el mensaje de cada edad y llamando a los escogidos de cada edad para formar el templo espiritual del Señor Jesucristo. Ha sido la revelación del Señor Jesucristo en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en cada mensajero, comenzando con el apóstol San Pablo y terminando con William Marion Branham, el 7º mensajero de la 7ª etapa de la iglesia gentil. Ha sido el Señor Jesucristo revelado, manifestado en carne humana en las 7 edades de la iglesia, en cada mensajero, juntando los escogidos y formando el templo espiritual del Señor Jesucristo. Pero ese templo, al final, Él le construye la parte más importante, la parte del trono, la parte en donde su trono es colocado y en donde Él, en su venida, se coloca como Rey de Reyes y Señor de Señores, para así estar en su trono sentado y llamar a los escogidos del tiempo final y sentarlos con Él en su trono. Y la promesa: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, se convierte en una realidad, porque en su templo, en su tabernáculo, su cuerpo místico, su reino, que es su cuerpo místico, Él tiene un trono.
es el lugar santísimo de ese templo espiritual, así como el lugar santísimo del templo literal que estaba en Jerusalén, estaba en el occidente. Así también el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, en donde Él coloca su trono, es en el occidente. Por eso, la construcción del lugar santísimo del templo espiritual del Señor se lleva a cabo en el occidente. Y por esa causa, la segunda venida del Hijo del Hombre, como el relámpago, es en el occidente, en la tierra de América, donde se construye el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, para recibir la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Así como en el lugar santísimo del templo del Antiguo Testamento estaba el arca del pacto y dentro las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná escondido, Él coloca en el lugar santísimo de su templo espiritual el arca del pacto, las tablas de la ley actualizadas, la ley actualizada bajo el ministerio de el espíritu y virtud de Moisés, y el maná escondido, el mensaje de gran voz de trompeta, la trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos. Ese es el alimento espiritual que en otras edades no fue dado a los hijos de Dios como alimento espiritual para ellos, porque era el mensaje del lugar santísimo para todos los escogidos. Y el ministerio representado en la vara de Aarón que reverdeció, el ministerio según el orden de Melquisedec como Rey de Reyes y Señor de Señores, corresponde a la edad del trono, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para llevar a cabo la obra que le corresponde como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda venida. Pues ya Él hizo en su primera venida la obra de Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo con su sangre. Le toca la obra de león de la tribu de Judá, de Rey de Reyes y Señor de Señores, la cual le corresponde llevarla a cabo en la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. Así como la obra de Cordero de Dios la llevó a cabo en la edad eterna, la edad de la piedra angular de la iglesia del Antiguo Testamento. El ministerio mesiánico siempre está manifiesto en la edad eterna, la edad del trono, la edad de la venida del Hijo del Hombre. Es la edad eterna, la edad más gloriosa de todas, porque es la edad representada en el lugar santísimo. Es la edad en donde todos los hijos de Dios son llamados con gran voz de trompeta y colocados en ese lugar para sentarse con el Señor en ese lugar, en esa edad, y así reinar con el Señor Jesucristo. El reino del gran milenio se llevará a cabo directamente y con los que con Él se sientan en su trono.
serán las personas principales en el reino del Señor Jesucristo, en el gran reino milenial, pues son las personas que tienen la posición más alta en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Por eso, así como en el Antiguo Testamento, los que tienen la posición más alta son los apóstoles, pues le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles que en su reino ellos se sentarían en 12 tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel, porque ellos estaban viviendo en la edad de la piedra angular de el cuerpo, la iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia hebrea. Y los que viven en el tiempo final, en la edad del trono, la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del cuerpo místico del Señor Jesucristo, los cuales han sido llamados y juntados en esa edad eterna, tienen el privilegio más grande de todos los hijos de Dios, de todas las edades del pasado, pues están en el trono del Señor Jesucristo. Se han sentado con el Señor Jesucristo en su trono, en su cuerpo místico, en su iglesia. Luego, todo lo que recibirán los elegidos que se han sentado con Él en su trono será todo lo que representa estar en el trono del Señor Jesucristo sentados en este tiempo final. Todo lo que corresponda a dirección, a gobierno, a un trono gobernando, le corresponde a los que con Él se sientan en su trono en este tiempo final. Por esa causa, los que han partido, han muerto en el pasado, regresarán en este tiempo final y se encontrarán en la edad del trono del Señor Jesucristo. La edad que gobierna, la edad que determina lo que ha de acontecer, porque es la edad que tiene el mensaje eterno, es la edad de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías, representados en los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto en el lugar santísimo del templo del Antiguo Testamento. Por eso, la edad del trono, la edad de la piedra angular tiene el maná escondido, el mensaje de gran voz de trompeta, la trompeta final, la trompeta del año del jubileo, que trae la voz del Hijo de Dios, que dijo Jesús: los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que ellos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados y luego raptados. Porque estamos viviendo en la edad del trono del Señor Jesucristo. Estamos sentados en el trono del Señor, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, para así Él compartir con nosotros los privilegios, las bendiciones,
la herencia que Él tiene, la cual Él ha dicho que comparte con nosotros. Pues dice la Escritura que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos viviendo en la edad eterna, la edad del trono, la edad que reclama todos los derechos que le corresponden a todos los hijos de Dios, todos los derechos que por la sangre del Señor Jesucristo ganó Él para nosotros, porque Él pagó el precio de la redención, el precio de nuestro regreso a la eternidad. Por eso, vivir en la edad del trono del Señor Jesucristo es vivir en el tiempo más grande, más glorioso de todos los tiempos, porque estamos viviendo en el tiempo, en la edad que traerá la resurrección de los muertos del pasado, de otras edades, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros, porque lo más grande del templo del Señor es el lugar santísimo, porque es el trono del Señor. Así como el Señor Jesucristo se sentó en el trono de su Padre cuando ascendió al cielo, así Él dice que al que venciere se sentará con Él en su trono. Estamos viviendo en el tiempo de los vencedores, el tiempo de los vencedores de la venida del Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para sentarnos con Él en su trono. Y cuando escuchamos su llamado, cuando escuchamos el llamado de trompeta, como Juan lo escuchó, cuando él escuchó un llamado desde el cielo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Él vio una puerta abierta en el cielo, escuchó esa gran voz como de trompeta, y cuando subió vio un trono en el cielo. Así también los hijos de Dios, al escuchar la gran voz de trompeta, esa voz como de trompeta, y cuando ven esa puerta abierta, la puerta de la edad de la piedra angular abierta, una puerta celestial en una edad celestial para subir y escuchar esa voz en el mensaje de gran voz de trompeta, juntándonos en esa edad celestial. Cuando subimos, vemos lo mismo que Juan vio, un trono, el trono del Señor Jesucristo, en la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la edad del lugar santísimo con el arca del pacto, y sobre el arca del pacto los dos querubines actualizados en el ministerio de Moisés y Elías, con el maná escondido en el arca del pacto, repartiéndolo a los que se sientan con él en su trono, y viendo la vara de Aarón que reverdeció, actualizada esa vara en el ministerio según el orden de Melquisedec, en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas en y para todas las iglesias. Y así, teniendo la ley actualizada bajo el ministerio de Moisés por segunda vez, es el ministerio que toma la palabra correspondiente al tiempo en que nosotros vivimos
y la establece en esa edad y la coloca en el arca del pacto para que todos tengan esa palabra eterna, la cual también el pueblo hebreo ha de recibir, porque ellos no pueden recibir otro mensaje sino el mensaje de Moisés, la ley, pero la recibirán actualizada. Ellos recibirán todo lo que tuvieron en el Antiguo Testamento, pero todo actualizado. El ministerio de Moisés es manifestado por segunda vez. Será un ministerio actualizador, porque estará actualizado en el tiempo final para colocar en el trono del Señor Jesucristo a todos los escogidos, primero de entre los gentiles y luego de entre los hebreos. Él los llama con el mensaje de gran voz de trompeta, juntamente con el ministerio de Elías, y los sella con el sello del Dios vivo, colocando el nombre eterno de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén, y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Todo esto lo hace el ángel del Señor Jesucristo en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y de Elías. Coloca a los hijos de Dios, los escogidos, en el trono del Señor Jesucristo, y les da del mar escondido y les ministra con el ministerio según el orden de Melquisedec. Todo esto lo hace el ángel del Señor Jesucristo en el tiempo final para el beneficio de cada uno de los escogidos de Dios, todos siendo llamados y juntados en el trono del Señor Jesucristo. Por eso también podemos ver 144,000 colocados en la cima del monte de Sión, que representa la edad del trono del Señor. Representa el trono del Señor Jesucristo, la cima del monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Porque el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que sube de donde nace el sol con el sello del Dios vivo, los llamó y los selló con el sello del Dios vivo. En la misma forma que hizo con los escogidos de entre los gentiles, todos colocados en el trono del Señor Jesucristo para reinar con Él por toda la eternidad. El trono del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención. Pasen todos muy buen día. Con ustedes, continuando su mensaje, Miguel Bermúdez Marín, quien me dio la oportunidad de saludarle a cada uno de ustedes con estas palabras de saludo de parte del que me envió y de parte mía. Dios les bendiga y Dios les guarde.